Y entonces pasamos a nuestra siguiente sección, en donde nuestra directora de violencia intrafamiliar, la maestra Erika Troncoso Saavedra, nos presentará cómo la epidemia de COVID-19 y el confinamiento que ha surgido a raíz de las medidas de contención influye sobre las violencias que vemos en el país y qué estrategias se han diseñado no solo en la Secretaría de Salud, sino en colaboración con otras instancias del gobierno federal para prevenir y atender este problema. Entonces, gracias, maestra Troncoso. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes estas reflexiones que hemos tenido en los últimos días. Todo esto se ha dado de manera muy vertiginosa y quisiéramos compartirle algunas de las cosas que estamos haciendo. ¿Qué está pasando con violencia de género y COVID-19? Hay mucha literatura, salen artículos en los periódicos, salen artículos en varios lugares en que nos dicen cuáles son los efectos que puede tener el COVID en estas acciones para poner fin a la violencia de género. En términos prácticos, vemos dos efectos. Uno es que se hagan menos actividades de las que se venían haciendo, actividades que estaban programadas dejen de hacerse, y además que el estar en espacios algunas veces reducidos, el no estar saliendo, los problemas de salud mental que conlleva esto, el enfrentarnos a cosas que realmente no sabemos, incite mayores niveles de violencia. Por favor. ¿Y por qué estamos hablando de violencia en salud? A veces violencia parece ser que es un tema ajeno, esto es un tema de seguridad pública, este es un tema de cultura, este es un tema de quién. ¿Por qué es un tema de salud pública? Y es que tenemos que recordar que la violencia, ese uso de la fuerza física, del poder, bien sea solamente en términos de amenaza o en términos reales, puede causar efectos muy claros en la salud de las personas. Puede causar lesiones, puede causar muerte, puede causar daños psicológicos o trastornos en el desarrollo. Por esto todas estas violencias que parecen un poco lejanas al sector salud, realmente nosotros tenemos un papel muy claro que cumplir. Siguiente. En lo que les comentaba sobre las estimaciones, y también la actuaria Varela mencionó este estudio de Naciones Unidas, también que nos llama la atención sobre qué puede estar pasando en el mundo con este tema de dejar de hacer actividades y enfrentarnos a estar más cerca, que puede implicar reincidir en estos temas de violencia. Se supone que si tenemos 6 meses de confinamiento a nivel global, se esperan 31 millones más de casos de violencia de género. Esto tenemos que traducirlo y estamos generando la evidencia para saber qué es lo que va a pasar en nuestro país. Hasta este momento, la evidencia que nos ha otorgado otras dependencias, la llamada de emergencias al 911, en algunos estados están reportando un aumento de un 22%. Tenemos que estar monitoreando esto de manera muy cerca para saber qué acciones tenemos que estar emprendiendo. Siguiente, por favor. Y es porque les quiero compartir, probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero en la Secretaría de Salud hay un programa de violencia que viene trabajando desde hace varios años, y este programa tiene dos vertientes principales: la de prevención. Estas actividades de prevención van desde prevención de la violencia sexual en población adolescente. El año pasado tuvimos 486 grupos formados por mujeres, hay grupos formados específicamente para hombres, pero también tenemos otras actividades que las hemos llamado actividades de reeducación. En el país durante el año pasado hubo 1.225 grupos formados por mujeres y 1.177 grupos formados por hombres. Eso significa que es un montón de personas que han estado reflexionando en las comunidades sobre cómo vivir la violencia y cómo hacer para atajarla en los primeros, cuando hay las primeras señales.
esta semana tuvimos la oportunidad de compartir con los estados y algunos estados nos compartieron cómo estas actividades que antes eran presenciales, que eran capacitaciones, se están volviendo actividades virtuales. Vemos con mucha alegría que ustedes en los estados han estado planteándose estrategias para seguir llegando a las personas. Podemos ver grupos de Facebook, estamos viendo grupos de WhatsApp, hay esta cosa de estar trabajando con las cámaras que nos vamos a estar acostumbrando todos y todos en las próximas semanas para hacerlo, es las cosas que ya están haciendo para no abandonar todas estas actividades y poder dar un corte a este ciclo de violencia. Siguiente. Pero además de las actividades de prevención, también hacemos actividades de detección y atención y esperamos que este año no se vean interrumpidas estas actividades. Tenemos una herramienta de detección de casos que estamos buscando si es posible volverla una aplicación para que esta aplicación pudiera llegar más fácilmente a las mujeres para que podamos transitar, y creo que esta sí es una reflexión, en medio de toda la epidemia que tenemos y el no poder salir de casa, nos tiene que llamar a ser más creativos y buscar otras formas para llegar a las personas. Esta herramienta que normalmente es una hojita que se aplica en los servicios de salud, estamos viendo cómo la podemos traducir en una aplicación para que llegue más fácilmente. Después de esta detección de casos de violencia, hay servicios especializados. Actualmente en el país contamos con 579 servicios especializados en todos los estados, en donde se da atención a la violencia sexual y a la violencia de género. Siguiente. Y quisiera llamar su atención sobre un tema que es muy específico y que tenemos que estar fortaleciendo, y es el tema de violencia sexual y riesgos a la salud. Yo quisiera recordarles que después de una violación sexual existen altas probabilidades de contraer una infección de transmisión sexual, como son clamidia, sífilis, tricomaniosis, herpes, gonorrea, hepatitis B y C. Los porcentajes oscilan entre un 18 y un 29%, pero también hay una probabilidad de adquirir VIH, y la probabilidad, aunque sea más baja, existe, y también hay una probabilidad de sufrir laceraciones y abrasiones, por lo cual es muy importante que las personas lleguen a los servicios de salud. Y esa es la importancia que estamos enfatizando en todos nuestros materiales últimamente de las primeras 72 horas. Nos preocupa muchísimo que una persona víctima de violencia sexual no llegue a los servicios de salud y que cuando llegue no reciba la atención que requiere. Necesitamos que esas 72 horas sean muy importantes para poder dar la profilaxis de exposición al VIH con medicamentos que deben de estar disponibles en los servicios de salud, pero también al esquema de antibióticos. Y no solamente poder prevenir en las primeras 72 horas infecciones de transmisión sexual, sino también enfatizar en la importancia de prevenir embarazos no deseados. Como lo mencionaba la actuaria Varela, necesitamos que las mujeres puedan acudir a los servicios de salud antes de que pasen 120 horas para que puedan tener anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es una intervención muy eficiente para prevenir embarazos no deseados. No quiero dejar de lado que en todos los códigos penales del país, en caso de un embarazo por violación, está contemplado el aborto seguro, y es algo que tendremos que garantizar. ¿Por qué lo tenemos que garantizar? Porque los términos, los plazos que tenemos son muy cortos de actuación, entonces no podemos permitir que se incrementen estos riesgos a la salud si las mujeres han logrado llegar a los servicios de salud. Siguiente. Yo quisiera mencionar que lo que se está haciendo en términos de violencia de género y COVID no es solamente el trabajo de la Secretaría de Salud, sino que hay
muchas dependencias de gobierno, probablemente ustedes han visto materiales de otras dependencias de gobierno, en donde se está enfatizando la necesidad de que las mujeres y las víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, acudan. Se está pidiendo que llamen a la línea 911 en caso de emergencias, pero también se está pidiendo que haya un apoyo psicoemocional con llamadas a la línea de la vida. Hemos estado trabajando de manera muy cercana con el área de salud mental para que la violencia de género, que esperamos que se incremente en esta época, pueda ser atendida de la mejor manera. En la página web de la Secretaría de Salud están los listados de los servicios especializados. Son listados que nos llegan desde los estados que estamos actualizando. Además, quisiera mencionar que ya contamos con un micrositio en la página de coronavirus, lo pueden buscar en sitios y dice violencia de género, y en este micrositio lo que queremos es enfatizar 3 mensajes. El mensaje de que si una persona fue víctima de violencia, ¿qué puede hacer? Una persona que siente que puede ser generadora de violencia, ¿qué puede hacer? Y finalmente hacer un llamado a la crianza positiva. Este es uno de los retos que tenemos más fuertes durante estas épocas, que es volver a convivir de manera armoniosa en familia. Quisiéramos enfatizar el tema de la prevención de riesgos. Aunque parezca que violencia no es un tema directamente de salud, definitivamente es un tema de salud. Hay muchas cosas que tenemos que estar haciendo para evitar que la violencia escale. Al estar trabajando con otras dependencias, es mucho más sencillo que podamos ver si hay centros de justicia en los estados que pueden atender algunas necesidades de las mujeres, porque sabemos que una persona que es víctima de violencia no solamente tiene una necesidad en salud, sino que tal vez necesita un apoyo económico, tal vez necesita un apoyo jurídico para llevar a cabo sus casos. Eso lo estamos trabajando de manera muy fuerte. Un último comentario que quisiera compartir con ustedes es el tema de las diferencias por edad. Es muy importante que durante esta época consideremos qué es lo que pueden estar viviendo las niñas en sus familias. Muchas veces, por tradiciones, no le damos tanta importancia a la voz de las niñas, pero sí es muy importante que sepamos, que podamos estar escuchando, porque la evidencia nos ha demostrado que muchas veces hay agresores dentro de la familia y que estas violencias crónicas necesitan ser paradas. Esto es en general lo que estamos haciendo en términos de violencia de género. Muchas gracias.